¿Qué tal, amigos? Varias consideraciones por hacer. Primero, saludarles y darles las gracias por estar aquí en el canal García Deportes y darle clic a la campanita de me gusta. Además, suscribirse al canal y mantenerse siempre informados de lo que comentamos permanentemente del fútbol internacional. Son muchas las novedades que vamos a comentar hoy. Un saludo para todos los colegas que nos siguen en el mundo. Para Ricardo López en Miami, en Fort Lauderdale, y su programa Tiempo de Juego. A la gente también que nos sigue en Houston, en Los Ángeles, en Nueva York. A todos los colegas en Colombia. A Rafa Villegas en Bogotá, Directo y Sin Barrera, Leo Prieto. A Ramón Alberto Maldonado, al Tato Sanín, Jorge Eliezer Campuzano, Rubén Darío Arcila. También a grandes amigos que nos siguen en Medellín como Eduardo Aristizábal Peláez. Y toda la gente que nos sigue y que retransmite nuestros comentarios en Valencia, Jorge Rivera, su programa en Latinos FM, en Madrid, también al Toto Fernández y su programa en Candela Estéreo, y a todos los que nos siguen como Alfredo Castro en Guatemala o en Colombia, donde esté, siempre permanentemente siguiendo nuestros comentarios. Un gusto saludarlos a todos, también a la gente que reproduce nuestro comentario en sus páginas, como Alfonso Ramírez, también en la ciudad de Medellín, quien próximamente se radicará aquí en España. A todos los colegas, gracias por seguirnos y por participar de este maravilloso encuentro con el fútbol internacional. Primera consideración del día. Yo voy a titular la sección de hoy distinta a todas las que hemos hecho. Se va a llamar El caos en el fútbol. No soy muy amigo de estarme refiriendo permanentemente a los hechos negativos del fútbol, pero están ocurriendo tantas cosas adversas, negativas, que no debían ocurrir, que no debieran permitirse en el fútbol, dentro y fuera de los estadios, que toca hablar hoy en un capítulo especial de este caos que está viviendo el fútbol, una actividad que sigue miles de millones de personas en el mundo, que entretiene, que divierte, pero que no se ha vuelto ya no es una entretención, ya no es una diversión, ya es un sufrimiento para muchos. ¿Por qué? Por malas decisiones. ¿Por qué? Porque no se acierta en las políticas a seguir desde el punto de vista administrativo. Porque también no solamente las decisiones son en el campo de juego, sino afuera, en la parte administrativa, en la parte económica y financiera, en los dirigentes del fútbol a nivel internacional, llámese FIFA, UEFA, Confederación Suramericana, lo que sea. Todos estos hombres, todas estas personas que manejan el fútbol se vienen equivocando de una manera reiterada y están acabando con lo que yo siempre he llamado la gallinita del huevo de oro, que es el futbolista y el fútbol espectáculo. Ahora se está volviendo es un fútbol producto del merchandising. Mercadeo, puro fútbol. Haga partidos, fabrique partidos, créase eventos internacionales por doquier. Importa muy poco si el jugador se lesiona o no se lesiona, si los técnicos están saturados o no, si no tienen tiempo para trabajar, para hacer verdaderamente entrenamientos que conlleven a la mejoría de los clubes, de sus equipos, de 11 jugadores al unísono, a través de repeticiones, a través de lo que llamamos automatismos, a través de trabajo en semana. No, cada día se le recorta más el tiempo a los entrenadores, que pasan a ser prácticamente que espectadores del sufrimiento y del padecimiento de los jugadores, y así estamos viviendo en el fútbol a nivel mundial. Es una pena, es una verdadera vergüenza. Y voy a hablar de todos estos aspectos a continuación. Y comienzo por diferentes países. Primero, crisis en la Liga Premier. Ustedes dirán, ¿crisis de qué? Financiera. Grave. Grave, que más del 60% de los clubes de la Premier estén en quiebra física, quiebra económica. Y están recurriendo ahora a las famosas palancas financieras, las mismas que creó el Barcelona hace 2 o 3 años para poder ampliar el Camp Nou y reestructurarlo. Lo mismo están haciendo en los clubes, y lo más grave, lo están haciendo con dolo, con delito, a sabiendas que es ilegal. ¿Qué hacen? Los mismos dueños de los clubes se compran y se revenden propiedades, tierras, hoteles y demás para favorecer la economía de los clubes como equipo de fútbol. Pero eso no es lógico. No hay aumento en el presupuesto publicitario. Los derechos de televisión ya están marcados, tienen una cifra con techo. Lo mismo los premios y las ganancias por participaciones en eventos. Entonces recurren a otros trucos. Ejemplo, el Chelsea.
El Chelsea arrancó con 480 millones de déficit este año, esta temporada. Y viene dando pérdidas superiores a los 120 millones de euros o 126 que permite la Premier en 3 años. Está reiterándose cada año en pérdidas. Y repito, un déficit de más de 480 millones de euros. Ese equipo está quebrado. Pues ahora se están recomprando entre ellos, entre los accionistas, se recompran tierras, se recompran hoteles. Lo mismo pasa con la mayoría de los clubes, el Everton, el Newcastle, ¿cómo le parece? El Jeque invirtió en el Newcastle, no ha podido ganar. Y entonces, como el equipo está perdiendo dinero por contratar jugadores costosísimos, pues ahora le dio por comprar el estadio del Newcastle y ese dinero pasarlo a los libros del equipo para que quede saneado. Esto no es lógico, porque cada día se van perdiendo más bienes, más patrimonio en los clubes y ya definitivamente es un grave problema el que se ve venir en el futuro de supervivencia, porque ¿de qué van a echar mano en 4 o 5 años los clubes si no tienen patrimonio? Si no les va a quedar absolutamente nada y los jugadores cada vez van a valer menos. ¿Qué está pasando en la Premier? Que los clubes, 43 están en quiebra, de 91 profesionales, porque hay 4 divisiones profesionales. De los 91 hay 43 en quiebra física. ¿Y por qué? Porque pagan los salarios más altos del mundo, por encima de todas las ligas, creyendo que así pueden por lo menos mantener un dominio sobre las demás ligas y ganar. Y no, mire lo que pasó este año. 6 clubes llegaron a clasificar a la Champions y apenas llegó uno a semifinales, el Arsenal. Los demás eliminados. Y así pasa en todos los eventos internacionales con ellos. Y a nivel de selecciones ni se diga, no ganan nada. Entonces, la cuestión es que invierten demasiado en salarios, se lo lleva todo el salario del jugador, porque contratan jugadores incluso de medio pelo, no grandes figuras. Allá no tienen los jugadores que tenemos en España, por ejemplo, ni Mbappé, ni Lamine Yamal, no tienen a Julián que lo dejaron venir. O sea, no tienen las grandes figuras del fútbol español, que hoy son los mejores del mundo. Un Vinicius, un Bellingham, no los tienen. Pero ¿qué pasa? Ellos pagan a cualquier jugador de Europa del Este, de Europa Central, de cualquier parte de Europa, o alguno de Sudamérica por allí, que se encuentren en el camino y lo traen a gran precio, a un alza desorbitada en el coste. Y realmente ahí es donde está el grave problema. Pagan más de lo que reciben, porque después las taquillas no son las mismas, los triunfos que esos jugadores les otorgan no son los mejores, y la verdad es que se vienen abajo en quiebra los clubes. Esa es la verdad de la Premier. Y están esperando sanciones a clubes que han sobrepasado el fair play financiero. El caso del City. Ya se habla que ahora, a final de esa temporada, por fin, ojalá sea cierto, viene el fallo por 115 errores o pecados, o como ustedes lo quieran llamar. Eso es violación de ley del fair play financiero y de las normativas del Ministerio de Hacienda de Inglaterra. 115. Y que le van a quitar 60 puntos por lo menos, o sea que va a quedar de último en la Premier en este año. Y con ello además desciende, que ese va a ser el castigo. Ya se está advirtiendo, ya se está diciendo, desde hace un mes para acá se viene especulando con lo que va a ser la sanción al Manchester City por haber abusado como equipo de Estado de inversión y de inversión, inyecta dinero sin recibir. Es una vergüenza. Es poco lo que han podido vender a gran escala de jugadores y siempre compran al mayor precio en el mundo. Y eso crea un desorden y un desfase desde el punto de vista contable. Así las cosas, en la Premier pues asusta. 43 clubes en problemas gravísimos financieros de los 91 a nivel profesional. Vamos a Italia. Italia tiene un problema estructural grave, no solamente administrativo y económico, sino también deportivo. Italia ha quedado por tercera vez consecutiva eliminada del Campeonato del Mundo de Fútbol, después de ser 4 veces campeona mundial. ¿Por qué? Porque allí, definitivamente, en la estructura del fútbol, prima mucho el concepto resultado, y no lo que es verdaderamente, lo que debe ser verdaderamente el fútbol como tal, como un espectáculo. Ellos no. Ellos piensan que en el fútbol lo que vale es ganar. No importa cómo, no importa bajo qué forma,
No importa si dando patadas o encerrándose. Y entonces, ahí está el antifútbol italiano. Sistema 5-3-2, la mayoría de los clubes. Otros hacen 1-3-5-2, lo mismo. ¿Qué hacen? Uno con el portero, 5 defensas, 3 volantes y 2 delanteros para hacerlo global, porque bueno, en Latinoamérica se estila que el portero no cuenta. Así las cosas, cuando uno habla de esto, dice ¿por qué? Porque se acabaron entonces los atacantes, se acabaron los jugadores por los costados, las bandas o los punteros valeros, como dicen en América Latina. Aquí también se acabaron los interiores, o sea, los que van por los costados, que son volantes, porque no se juega con 4 volantes, sino con 3. Se acabaron esos jugadores. No hay desequilibrantes, no hay gambeta, no hay quiebres individuales, no hay desborde, ni por los costados ni por dentro. Se juega automáticamente a lo que es al toque y no se puede abusar de tener la tenencia de la pelota. Esa es la filosofía del fútbol italiano de ahora, la filosofía de los entrenadores. Es más, leía una crónica, los sub-15, sub-17, sub-19 y sub-21 tienen prohibido además jugar al regate. Es insólito. Eso no pasa sino en Italia. Y entre las 5 grandes potencias del fútbol a nivel europeo es la peor de todas. Entonces, miremos por ejemplo datos como estos. En el fútbol italiano un jugador joven ya no sale, no surge, y si surge se tiene que ir a jugar a divisiones menores, a jugar a la segunda, tercera o cuarta categoría, porque allí hay una cantidad de categorías. La edad media de la Serie A italiana es de 28 años, es el octavo torneo más veterano de Europa. El porcentaje de extranjeros, le pasa lo mismo que Inglaterra, contratando extranjeros por toda parte, pero estos los traen más baratos todavía. De Europa del Este, de Asia, de África y de América Latina los más baratos. El 67.9% de los extranjeros o de los jugadores de fútbol que actúan en Italia son extranjeros. 68%. Es increíble, mientras en España es el 39%, o sea, la mitad de lo que tiene Italia de jugadores extranjeros. Jugadores seleccionables para la selección nacional, solo 89 italianos de los 284 que disputan al menos un partido o 30 minutos, por lo menos. Apenas 89 italianos de los 284 son seleccionables. En España todos los jugadores son seleccionables, los españoles. Además, que aquí la mayoría de los clubes tienen españoles, exceptuando al Barça y al Real Madrid, que son los grandes equipos a nivel publicitario mundial. Los demás tienen excesivamente canteranos, jugadores hechos en las canteras. Son los últimos, los italianos en Europa en ingresos por traspasos internacionales de jugadores formados en el propio país durante la última década. Muy lamentable. O sea, ¿quién compra un italiano? Nadie. Nadie. Ni en España, ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en Francia compran italianos. Por allá se van jugadores de los sub-18, sub-19, como está pasando en Alemania, que se han ido algunos al Dortmund a probar suerte y ahí se van haciendo. Y van obteniendo mejores resultados, pero no cuestan nada. Es el 49 campeonato del mundo de 50 minutos jugados por futbolistas sub-21 seleccionables. O sea, solo el 1.9% de los jugadores en Italia, en los clubes profesionales de la Liga A o de la Serie A, el 1.9% son jugadores menores de 21 años. Italianos. ¿Ustedes pueden creer que eso es forjar el futuro de un país? Pues no, pues no. La Serie A está fuera de las top ligas más importantes del mundo. De los 10 primeros ya no está en nada, siquiera entre los 10 primeros. Le superan las ligas suramericanas. Y por metros recorridos sí que es cierto. Para acabar de ajustar que no corren realmente lo que deben correr con el balón. La velocidad media del balón es de 7.6 metros por segundo. Muy inferior a la Champions, por ejemplo, 10.4. Y al promedio de otras ligas como 9.2 como la española, donde se corre más el balón, más rápido. La Serie A es la última en dribbling por partido entre las 5 ligas grandes del mundo. Apenas el 26.69% frente al 29.97% que tienen las demás ligas. Y desde el 2019 al 20 los driblings exitosos han caído del 19 al 12.36%. O sea, se inventan un regate en el 20% de los casos en un partido, vamos a ser claros. Y apenas el 12% es exitoso. O sea, ¿qué tipo de fútbol es ese? Donde no hay malicia, donde no hay genialidad, donde no hay destreza, donde no hay
forma de, a través de la actitud individual de un jugador de fútbol, desequilibrar a un equipo. Eso no es fútbol. Eso pasa a ser balonmano. Con todo el respeto, pero eso ya es balompié. Pero balompié. Como dicen los italianos, a jugar al puro catenaccio. Así que pese a los buenos resultados en las categorías inferiores, todos los jugadores se pierden. Casi todos terminan jugando en equipos juveniles. Cuando terminan las selecciones juveniles campeonas en Europa o subcampeonas, y se van o clubes muy de segunda división en Francia o en Inglaterra porque no tienen oportunidad en Italia. Ese es el gran fracaso de Italia. El sistema de juego, técnicos que no se renovaron, allí no hay procreación de sistemas, no se ataca, es más lo que se defiende que lo que se ataca, y ahí está la realidad. La realidad, falta talento, al jugador joven no se le da oportunidad, y si es talentoso no le dan oportunidad. La verdad es que jugadores que tienen una continuidad, como en España, desde el 2018, por ejemplo, en Italia no existe. Es una vergüenza, es una verdadera vergüenza. Así es muy difícil jugar al fútbol cuando un jugador joven quiere salir y tiene condiciones, y lo que pasa es que, por ejemplo, no le dan oportunidad o no le creen y lo mandan al banquillo, como pasa en las grandes instituciones futbolísticas de Italia. En otras palabras, el 74% de los jugadores que más driblan en Europa son extremos o mediapuntas. Y en Italia eso no existe. No hay puntas, no hay mediapuntas, no hay extremos. Eso no existe. Allí se juega un fútbol directo, pero por el centro. Nunca se juega a los costados. Es una pena. Bien decía el técnico de los Osasuna, en casi todos los equipos de Italia, porque él es italiano, juegan con un 1-3-5-2 o al revés, 5-3-2, y eso ha hecho que no haya extremos ni jugadores que encaren el uno contra el uno. Y definitivamente jugadores como Lamine Yamal o como Nico Williams o como muchos jugadores habilidosos que están saliendo, Musiala, por ejemplo, en el Bayern Múnich, pueden encarar, les dan la oportunidad porque tienen la forma de llegar a través de ser extremos, jugar por el campo más amplio de un terreno de juego, que son las bandas, que son las puntas, que son las alas. No por el centro se llega más rápido, se llega más fácil y se llega mejor para, por lo menos, congestionar al adversario o sacarlo de la zona restrictiva, del área restrictiva de juego. Se juega mucho mejor por las puntas. Y eso no lo han entendido los italianos. La verdad es que todo esto se ha acabado y ya Italia está en una crisis total. No va al Mundial, no está en las finales de los grandes eventos de Europa. El año pasado estuvo el Inter en la finalísima de la Champions, fue un milagro, pero ya ven ustedes este año cómo ha fracasado todo el fútbol italiano en todas las competiciones europeas, y para acabar de ajustar no van al Mundial. Vamos al tercer caso. Francia, caída económica. Solamente se sostiene un equipo que se llama el PSG. ¿Por qué? Porque es un equipo de Estado. Los demás, que dependen de accionistas o de empresas privadas, están también en la física quiebra económica. No saben qué hacer. Entonces la distancia es cada vez más grande. Contra el PSG nadie puede luchar. Lamentable. Para acabar de rematar la salida de grandes figuras, como fue lo que tuvo en su momento el PSG con Messi, con Neymar y con Mbappé, al salirse las figuras del fútbol francés, de la liga francesa, pues los derechos de televisión bajaron. El año pasado se habían ganado 800 millones de euros, este año apenas pagaron 380 millones de euros por los derechos de televisión en Francia, porque el fútbol no es atractivo, no hay grandes figuras. Seguimos con Alemania. Alemania aguanta, pero solo por el Bayern Múnich. Los demás no pueden, no tienen capacidad económica. Además, Alemania está en una crisis económica terrible. Por tanta inmigración desordenada de sirios y de turcos, el país se ha venido abajo, la producción per cápita ha bajado y lo que es el IPC ha subido tremendamente el costo de vida. Entonces, los clubes también sienten y resienten lo que es esa crisis en el aficionado. Va la gente a los estadios y les bajan los precios de las boletas, si llenan los espacios más baratos, van a las tribunas más favorables, no a las de más costo. Realmente la situación en Alemania es complicada desde el punto de vista económico. Y solamente el Bayern Múnich, que es un gran club, un equipo muy ordenado, que ha sabido manejar sus presupuestos y que sabe invertir y comprar y vender jugadores a tiempo, pues hombre, se sostiene. Los demás no pueden invertir en jugadores como
Luis Díaz, por ejemplo, más de 80 millones de euros que pagaron por él. No pueden. No pueden pagar por jugadores que paga el Bayern Múnich de más de 100 millones de euros al año. No puede. La nómina que tiene el Bayern Múnich es superior a los 48 millones de euros en solo jugadores alemanes. Más los extranjeros suman casi 100 millones de euros al año. Eso es mucho dinero. Los demás no pueden. En Alemania la situación es económica, pero se sostienen con mantenerse en la competición, con no descender, con no cambiar de categoría o con llegar a alguna competición europea. Eso es lo que pasa. Entonces usted ve un año al Leipzig, otra vez ve al Friburgo, otra vez ve al Dortmund, otra vez puede ver al Borussia Mönchengladbach o puede ver al que tenía el técnico del Real Madrid, el Xabi Alonso. Ustedes recuerdan el Bayern Leverkusen, que llegó a ganar una liga. Sí, es una ocasionalidad, no más. Pero después desaparecen, no pueden aguantar ese ritmo por los costes y por la situación económica. Y por último me refiero a España. España tiene un problema diferente. Tiene grandes jugadores, tiene grandes canteras, tiene clubes muy organizados, tiene hoy una organización de liga bastante buena, donde no se permite que haya un fair play financiero desordenado, donde no haya pérdidas de los clubes. En eso estamos muy bien. Tiene grandes recursos a través de la venta de derechos y del marketing, más de 3.800 millones de euros este año. Se cree que va a llegar a 4.600 millones de euros la rentabilidad este año en derechos y demás, los ingresos en la liga. Eso está muy bien. El problema es la forma como están recibiendo los aficionados y el Estado, el gobierno, al fútbol. La verdad es que tengo que hablar de esto, pero hay una preocupación notable. El racismo, primero que todo. No ha hecho nada este gobierno, ni los gobiernos autonómicos, por zanjar el problema del racismo en España, en el fútbol. Puede que en la actividad normal no sea mucho, hay más racismo, por ejemplo, en Barcelona o en el País Vasco que en Madrid. Por ejemplo, en Madrid, donde yo resido, la verdad es que allí todo el mundo es igual. No se siente el racismo tanto. Puede haber algún acto por allí, alguna discusión con algún chico de estos nacidos en Marruecos o en África. Pero con Latinoamérica, por ejemplo, no hay racismo de nada. En otras zonas de España sí. Y eso se traslada al fútbol. Y estamos viendo problemas graves en el fútbol. Se insulta a los jugadores, se insulta incluso en la misma zona geográfica. No puede ser que entre el Español y el Barcelona haya problemas con cánticos racistas y problemas con cánticos además creados por este gobierno. El muro nacionalista. Pedro Sánchez se ha equivocado tremendamente con el deporte. Y más a nivel administrativo, con su política de crear un muro en españoles entre los que quieren a Sánchez y no lo quieren. El que no está conmigo es mi enemigo. Los que no son independentistas no son españoles. Mejor dicho, es un problema gravísimo que tiene este gobierno con este señor. Y eso se ha ido llevando al fútbol. Entonces, ya la última discusión fue en un partido entre el Barça y el Español. Ustedes lo vieron. La forma como se insulta a los que creen en España, mientras el Barcelona se ha vuelto catalán. Y eso es muy triste. Independentista. ¿Por qué? Porque además tiene un presidente que congenia con el actual gobierno nacional. Y el gobierno nacional está dividiendo a los españoles. Así pasa en el País Vasco y pasa en todas las comunidades de España. Y eso se va al fútbol. Lo segundo, el racismo no solamente es el problema. El segundo es lo que se llama el extranjerismo o lo que se llama vulgarmente lucha de razas. Y es una vergüenza. Un partido de España y Egipto amistoso, con cánticos gravísimos contra los jugadores de Egipto. Que el que no saltara era musulmán. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver la religión con el fútbol? ¿Por qué se llega a eso? Porque el señor Sánchez está llegando a ese colmo de separar a España de todas estas etnias y demás. Tiene problemas con el Sahara en Marruecos, tiene problemas con Israel. En esto no falta sino, ya vimos la Vuelta a España lo que pasó. Ustedes recuerdan los problemas creados por el gobierno nacional, amparados por Pedro Sánchez y sus ministros contra la Vuelta a España porque había un equipo de Israel.
cuando se estaba en plena euforia por la invasión a Gaza. O sea, la situación es bastante delicada, es un problema ya estructural, administrativo, político e ideológico, creado por un mal gobierno. Y eso está llevando al traste a todo esto, a que en España cada que uno va a un partido de fútbol no sabe qué va a pasar, a quién van a insultar o cómo van a recibir al adversario. Es una pena teniendo un gran conjunto de futbolistas, una gran liga, teniendo muy buenos equipos y teniendo grandes aficiones, pero se infiltran los que están manipulados por el gobierno y por sus consignas ideológicas. Es que es una pena que aquí en España se pite el himno nacional en un partido en la final de la Copa del Rey y nadie diga nada. En televisión española llegan periodistas que están obviamente trabajando para el gobierno, porque es una televisión oficial, diciendo que es la libertad de expresión de la gente. Pero ¿cómo es la libertad de expresión atacar al propio país y pitar el himno del país, de su propia selección y de su propio país o de su propio estado? Entonces hay una serie de contradicciones. Cuando pitaron a Egipto, dijeron que eso no se debía hacer, que no podía haber racismo, que no podía haber nada de críticas al extranjero, que por qué estábamos manipulando, supuestamente decía el locutor de esa vez, en el España-Egipto, manipulando a la gente para que se fueran contra los musulmanes. Y ahora que los vascos, unos vascos, no todos, de la Real Sociedad, pitan el himno, estando el rey presente en el palco ante el Atlético de Madrid, no, es que la libertad de expresión, el mismo locutor y los mismos comentaristas, es una vergüenza. Eso no pasa sino en España. Eso no pasa sino en España, donde no se quiere el país por culpa de un gobierno que ha creado un muro en la mitad. La mitad de españoles son buenos, la otra mitad son malos. Esto es una vergüenza. Y así está siendo el fútbol. Desafortunadamente aquí se pita a los negros, se pita a los blancos, se pita a todo el mundo con tal de que vaya en contra de mi equipo o va en contra de mi ideología. Es una verdadera calamidad. Ese es el problema de España estructural. No es un problema de grandes jugadores, técnicos hay, y los mejores. Miren que, por ejemplo, en la Premier, los dos técnicos que están buscando el título son españoles. Y hay 4 o 5 técnicos de primera categoría en la liga inglesa. Y así en todas las ligas. Y casi todos son ganadores. Luis Enrique es campeón del mundo, es campeón en Francia. O sea, si ustedes miran, los técnicos españoles son los mejores hoy por hoy en el mundo. Y los jugadores ni se diga, pero no tenemos conciencia ideológica, ni tenemos administración, ni tenemos gobierno que defienda un país y que lo haga crecer a través de la unión. Que todos se sientan en el mismo país. No, aquí hay unos catalanes, hay unos vascos, hay unos valencianos, hay no sé qué, todos divididos. No son españoles. Es una verdadera pena por culpa de un gobierno que es un desgobierno. Para acabar de rematar la pésima imagen de España, lo que ha sucedido en los últimos días en Estados Unidos. Los juzgados han determinado que España es un deudor moroso, es un impagador, no paga sus deudas. Debe más de 2.300 millones de euros en energías no renovables, en unas primas. Cuando contrató las energías renovables, este gobierno y anteriores gobiernos no pagaron a tiempo. Y entonces las empresas afectadas han pedido a los jueces en Estados Unidos que les posibiliten el embargo y han aceptado. Un juzgado ha aceptado que se embargue todo lo que tenga España en Estados Unidos, comenzando por lo que va a tener en el Mundial de Fútbol. Porque en el Mundial de Fútbol España va a tener, por ejemplo, el patrocinio de un hotel. Lo que ese hotel le iba a pagar a España, pues se lo van a quitar. Lo del uniforme, lo de los derechos de televisión, las entradas a los estadios que le corresponden a España, todo eso, más los premios, los dineros por recibir por cada partido jugado en un mundial, todo eso va a quedar embargado. Eso es lamentable. Eso como imagen es pésimo. ¿Y qué dice uno, como español o como aficionado al fútbol en este país? Que definitivamente estamos ante un desgobierno total. Porque no puede ser que el mejor fútbol que se juega hoy en el mundo, que se juega en España, vaya a ser sacrificado y castigado simplemente por el oprobio de un gobierno que no ha sabido manejar sus asuntos políticos, institucionales y administrativos y económicos. Y que tenga que pagarles el fútbol.
Lo grave es que aquí nadie dice nada. Ni la Real Federación se ha manifestado, ni los clubes, ni siquiera los futbolistas a través de la Asociación de Futbolistas. Pero más grave que eso, la FIFA y la UEFA no dicen nada. ¿Por qué? Porque tendrían que decir algo para favorecer por lo menos a la selección nacional. No, no pasa nada, porque Sánchez a todo el mundo lo tiene convencido de que él es el puto amo, como le llaman aquí en España, que él es el que manda y que él verá cuando paga. Esto no funciona así. Ahora sacrificada va a ser la selección y va a haber en este momento ya un inicio de 700 millones de euros en embargos que ya comenzaron los laudos a hacerse en Estados Unidos en contra de la selección española y en contra de la Federación Española de Fútbol. Es lamentable, pero así está pasando hoy con el fútbol a nivel mundial. Es un caos por donde usted lo mire. Y si a eso le sumamos, en África, Senegal es campeona de África, pero le quitan el título porque amagó con retirarse cuando hubo un penalti antes de terminar los 90 minutos, que le parecía a los senegaleses que era absurdo que se pitara ese penalti, que además falló Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, lo falló totalmente por pegarle mal. Y resulta que intentaron amagarse con irse, se retiraron del campo, fueron casi hasta el vestuario y se devolvieron. Pero por eso, después ganaron la prórroga, la Copa de África, y se la ha quitado la Confederación Africana de Fútbol. Esto es un exabrupto total, pero total. Crisis en todas partes. Hay crisis allí con selecciones porque hay violación a los reglamentos, porque además, lo que se sabe de tantos años, la cuestión de las edades en África no está totalmente bien aclarado. Los jugadores tienen una edad y aparentan otra, o tienen una edad en registros y resulta que son nacidos mucho antes, y eso ocurre en muchos países. O sea que allí se violan las normas de una manera flagrante y de una manera dramática. En Asia es que, bueno, tienen el continente más poblado de la Tierra. Tienen los dos países más grandes del mundo, China y la India, en población, no en terreno. Entre los dos suman casi 3.000 millones de habitantes. Y resulta que ellos no están en los mundiales ni son grandes potencias del fútbol. ¿Por qué? Porque para ellos están otros deportes. En la India, por ejemplo, el cricket es lo que manda. Y los demás países asiáticos ahí sobreviven. Japón es el único que se mantiene asistiendo a los mundiales. Y la verdad es que no hay un nivel competitivo alto. Porque por más que intenten económicamente llamar a los jugadores de Occidente, es muy difícil por la cultura y por la forma de ser. Ya lo intentó China y fracasó todo el mundo allí. Técnicos y jugadores, no pasó nada y China ha vuelto a tener una liga mediocre de medio pelo. Así pues es el fútbol. Si sumamos a esto la crisis económica e institucional que vive Sudamérica, Brasil juega muy mal. Con Carlo Ancelotti aún no ha podido encontrar la identidad. Argentina no juega sino con equipos de medio pelo, equipos mediocres, como si tuviese miedo de mostrar verdaderamente su potencial de cara al Mundial, cuando estamos a 3 meses del Mundial. Y parece ser que no está en el mejor nivel. Sigue todavía añorando a Messi, que va a cumplir, ya está cerca de los 40 años. Entonces, cuando uno piensa que un jugador de esas características, que ha sido el mejor del mundo, que todavía puede ser la salvación, es porque no hay mucha renovación. México no está en nada, Estados Unidos y Canadá, que son los organizadores, tampoco tienen grandes selecciones, juegan partidos amistosos y andan definitivamente de pitada en pitada. Realmente el fútbol está loco, pero repito, por determinaciones desde arriba, desde el complejo directivo, administrativo, desde las dirigencias de FIFA, UEFA, confederaciones y demás, porque se volvió un negocio, pero un negocio en donde todo el mundo quiere ganar y nadie quiere aportar, ni siquiera ideas. Están acabando con el fútbol y cada vez son más los problemas a nivel institucional y a nivel mundial. Ese era el comentario que quería hacer hoy. El caos del fútbol. Un placer saludarlos a todos. Que la pasen bien. Les habló Giovanni García.